Hay un sistema tecnológicamente muy sofisticado que se está utilizando actualmente para determinar las características del apoyo, y es por suerte el que vamos a contar nosotros como para poder llevar adelante el estudio. Ese es un sistema que percibe a través de miles de sensores las características del apoyo, las presiones, con mucha calidad, y con eso sirve en definitiva después para confeccionar una plantilla ergonómica muy específica de acuerdo a las características de cada uno de los que se han evaluado. Lo interesante del sistema es que no solamente mide en forma estática, como la mayoría de los instrumentos que actualmente se utilizan, sino que mide en forma dinámica, caminando, trotando y corriendo. Es decir, no es lo mismo el apoyo en condiciones estáticas al apoyo en condiciones dinámicas. Hay una diferencia de apoyo que es muy interesante a la hora de confeccionar, digamos, las plantillas. Es decir, cómo los apoyos van variando de posición y cómo construir las plantillas con diferentes densidades que después a la hora de caminar, de trotar o de correr puedan justamente ajustarse a eso. Ese Gustavo Giroldi es el especialista, el ortopedista que va a venir el 1 de octubre para hacer el estudio de caso, digamos, con todos aquellos que estén interesados. Y ahí están las plantillas, digamos, ¿no? Nosotros, en realidad, lo que vamos a buscar con nuestro estudio, que es una descripción general, en realidad, es tratar de saber si las condiciones de plantillas ergonómicas, de carrera o de trote, de plantillas ergonómicas, ofrecen alguna ventaja en cuanto a la economía de esfuerzo. Es decir, si me cuesta menos caminar, trotar o correr en condiciones mejoradas de apoyo a las convencionales, que son los calzados con las plantillas convencionales que todos nosotros tenemos. Si el consumo de oxígeno es menor, evidentemente seremos más económicos, ¿no? Ahí, perfecto. Lo más tradicional, los elementos más tradicionales que se usaban y que todavía se usan para un poco la clínica del pie. El podoscopio, que es un vidrio con un espejo por debajo donde se refleja la imagen. Normalmente es un elemento que está en el consultorio médico y sirve como para hacer un primer diagnóstico de cómo está parado ese paciente, cómo está distribuyendo la carga, y el médico evalúa si necesita o no algún tratamiento ortopédico. Básicamente estamos hablando de un elemento estático donde ya tenemos una primera imagen del pie. El aparato tiene una luz sobre el vidrio, entonces mayor o menos luz da la idea de mayor o menor presión. ¿Sí? La pedigrafía, que es la metodología que habitualmente se usaba en una ortopedia como toma de moldes o de impresión para hacer una plantilla, una ortesis plantar, y también de control. Si bien es un elemento estático, también servía de control porque uno podía hacer o puede hacer una pedigrafía al inicio del tratamiento y haciendo controles posteriores cuando ese paciente va a renovar su plantilla. Métodos un poco más complejos y ligados también a otro tipo de análisis, como son las filmaciones. Las filmaciones las tenemos de dos tipos: las filmaciones que se hacen en una cinta por una cuestión de espacio, y las filmaciones que se hacen sobre lo que se llama una pista de marcha, es decir, sobre un corredor donde se filma sobre todo la parte de la rodilla hacia abajo del paciente, en el caso que nos interesa, que es más que nada la marcha. Y este programa de la filmación da una serie de parámetros, de ángulos y de grados de inclinaciones que a uno le permiten establecer qué tanto anormal, podría decirse, está ese apoyo de lo que uno considera lo normal o lo neutro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a arrancar de lo más sencillo, de lo que se usa actualmente, lo que es la digitalización de la imagen. Anteriormente veíamos lo que se llama el podoscopio, que era un vidrio con un espejo por debajo. Bueno,
Eso lo transformamos en una especie de escáner que digitaliza la imagen, seguimos hablando de la estática, y lo que se llama por colorimetría, es decir, donde hay más presión, el programa interpreta que, o donde la luz, como en este caso, está más blanca, el programa interpreta que hay más presión, entonces le da un color diferente a otras partes del pie. ¿Sí? Este es un elemento, un artefacto interesante porque ya uno tiene la posibilidad de ir guardando los datos de los pacientes, que antes era más complicado. Entonces vos ya vas teniendo en un banco de memoria todos los datos del paciente. Ya como una aproximación, como una primera cosa, me parece interesante. Podés establecer, como hablábamos antes, no sé si un diagnóstico, porque estás viendo al paciente parado, pero de hecho se usa para indicar o para la indicación de plantilla. Te colocas arriba del vidrio, el escáner funciona y hace una traducción colorimétrica de las presiones y en base a eso se confecciona una ortesis plantar. Entonces, estaban los sistemas electrónicos ya con sensores, como los que vimos antes, que van adentro del calzado. Y los sistemas electrónicos con sensores en plataforma, como el que vamos a ver, como hay otros también en el mercado. Afortunadamente, la tecnología llega a todos lados y esto se va globalizando, se va popularizando. Es bastante más frecuente ver que un profesional, un médico, indica un estudio de pisada, primero para saber cómo pisa y después indica un tratamiento ortopédico. Eso está muy bien. Se piden bastante, a veces como dentro de protocolos de rehabilitación, para ver cómo está reaccionando a cierta ejercitación o alguna terapia que esté haciendo el paciente. Entonces, los equipos con sensores de presión básicamente son plataformas con muchos sensores de presión adentro, donde uno va a pasar caminando descalzo. ¿Por qué tanta diferencia con el otro equipo donde vos pones los sensores adentro? Esas son interpretaciones del fabricante y digamos, de la ciencia. Las plataformas interpretan que como tiene que pasar la persona es descalza, porque es la condición natural con la que vos estás pisando y no lo condicional. El otro decía que tiene que ir adentro del zapato porque es lo que usamos siempre. Bueno, los dos tienen razón. Lo importante de esto, por lo menos una apreciación personal, yo lo que veo, trabajando hace bastante tiempo con esto, como todo lo que es un boom, empiezan hagamos estudios, ponemos la máquina, esto. Lo importante de esto es que es un método, yo diría, y los profesionales me van a entender, complementario del diagnóstico. ¿Qué ventajas me da toda esta tecnología?, diría el profesor Brown. Básicamente lo más importante es que me permite grabar a diferentes velocidades y poder establecer, como decíamos, por ejemplo, en el caso de un deportista, ver cómo ese pie representa las presiones caminando, que sería una actividad normal, y cómo la desarrolla trotando, es decir, si hay alguna modificación en las presiones o no, a diferentes velocidades de un mismo individuo. De esa tecnología todavía hay poca, es decir, en general los estudios que se vienen haciendo son solamente caminando para toda la población, para el que corre, para el que salta, para el que camina y para el que va a la oficina. Entonces ya vamos teniendo un poco más de diferenciación en los datos. Justamente tenemos la comparativa simultánea del paso en dos velocidades. Y tenemos la información detallada de la presión en cada parte del pie en el momento de la marcha, en un paso promedio. Tengo la opción, más allá de los dibujos bonitos, de las imágenes que pueden tener, que puede ser algo llamativo de todos estos estudios, vamos realmente
qué es lo que nos sirve estos estudios comparativamente con otros. Entonces, tengo la posibilidad de ver presión en función del tiempo, es decir, cantidad de presión en el tiempo promedio de una pisada. Entonces, puedo tener en detalle cada parte del pie, el talón, los 5 metatarsianos, los dedos, cómo desarrolló la presión en un paso promedio del izquierdo y del derecho. Esta información es muy útil justamente para trabajos de kinesiología, para estudios neurológicos. Hay pacientes que se han derivado por un tema de equilibrio, entonces en el momento del paso uno puede ver qué tanta o qué poca inestabilidad puede haber en el tobillo. Puedo tener en detalle cada parte del pie, el talón, los 5 metatarsianos, los dedos, cómo desarrolló la presión en un paso promedio del izquierdo y del derecho. Esta información es muy útil justamente para trabajos de kinesiología, para estudios neurológicos. Hay pacientes que se han derivado por un tema de equilibrio, entonces en el momento del paso uno puede ver qué tanta o qué poca inestabilidad puede haber en el tobillo. Uno puede descubrir lesiones viejas que están mal curadas, como puede ser un esguince, que es lo más común, donde cuando uno empieza a interrogar a esa persona, sí, tuve 1, 2, pero no le di mucha bolilla, y a veces me tuerzo y se me hincha. Bueno, ese tipo de cosas salen en este tipo de estudios, y es en lo que uno también se puede llegar a basar después para un futuro tratamiento ortopédico, ¿sí? Entonces tengo este tipo de información que es muy detallada, más allá de ver los colores, de esto de las presiones, ¿no? que es lindo, que es útil. Más allá de ver esto, que igualmente me está diciendo qué zonas son de mayor o de menor apoyo, tengo las otras variables ya con mediciones, en este caso Newton por centímetro cuadrado, que a mí, ortopedista, me permite, por ejemplo, trasladar esa escala de presiones a las presiones que uno puede llegar a aplicar en los materiales después que usan las plantillas, ¿sí? Dónde él va dirigiendo la carga a medida que apoya el pie. Lo que muestra bastante sinuoso es la inestabilidad del paso cuando se mete. Ahí vemos en 3D el izquierdo para que se figure mejor cómo el talón va de un lado a otro con la fuerza. Punto de sobrecarga que hace el metatarso central, el dedo gordo. Pasamos al pie derecho. Mayor sobrecarga